Bueno, nos encontramos ahora mismo en las instalaciones del Parador de Turismo Conde de Gondomar, porque muy prontito, en este mismo mes en el que nos encontramos, mes de octubre, el día 11, se va a celebrar precisamente el 50 aniversario de la apertura del Parador de Turismo, que se abrió en el año 1966, estuvo un año funcionando y posteriormente, en el 1967, se inauguró con la presencia del por entonces caudillo de España, Francisco Franco Bahamonte, y también acompañado por su esposa Carmen Polo y el ministro por aquel entonces de Información y Turismo, Manuel Fraga. Tenemos hoy con nosotros al director del Parador, Francisco Plaza, y vamos a tratar de conocer un poquito más profundamente la actualidad, sobre todo, del Parador y su presencia aquí como director. Don Francisco Plaza, buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿cuántos años lleva usted dirigiendo el Parador de Turismo Conde de Gondomar de Bayona? Pues si he hecho bien las cuentas, si llegué más o menos en abril del 2012, pues 4 años y medio aproximadamente. Y en estos 4 años, en la actualidad, ¿qué balance de todos estos años nos haría? Pues balance positivo siempre. O sea, poder dirigir un parador como es el Parador Conde de Gondomar, en la ubicación donde está, siendo una de las joyas de la corona de la red, pues bueno, cualquier cosa, sean mejores momentos, malos momentos, siempre es positivo, el balance es fantástico, aparte pues con una época en principio más complicada, bueno, justo cuando fue crisis, etcétera, pero con una evolución ya positiva en los últimos años, que se está consolidando este año con un crecimiento espectacular de la ocupación. Desde que llegó, uno de los objetivos, por su parte, en este caso como director, fue acercar el Parador de Turismo Conde de Gondomar a los vecinos de la villa de Bayona, especialmente, y también, como no, a los visitantes y turistas. ¿Qué se lleva hecho, de acuerdo, para que los vecinos entren gratis, con ese descuento del coste de la entrada al consumir en el Parador, y también, pues, iniciar aquí actuaciones en los propios salones del Parador? Es fundamental el tema de abrir el Parador al pueblo, a Bayona, a los bayoneses que tienen que verlo como suyo. El Parador es imprescindible, porque nosotros como paradores pues tenemos una fuerza comercial importante de todo lo que viene de fuera, pero luego tenemos que tratar de asentarlos en las localidades, ¿no? Y sí parece que estaba como un poco fuera, ¿no?, de la ruta y de la agenda de la gente de Bayona. El hecho de dejar de cobrar esa entrada, como hablábamos, que es un poco más, ahora si os fijáis, muchos meses al año ya la entrada es gratuita y solamente se cobra esos meses en los que el número de visitantes es tan brutal que o se hace de alguna manera, o si no, seguramente acabaría masificado, ¿no? Bueno, pues en todo caso, como bien decías, a los habitantes de Bayona, que tienen su DNI y lo presentan, pues ese euro que se cobra, ¿no?, en la entrada, pues a ellos no lo tienen que pagar. En todo caso, quien lo paga también se le descuenta si toma cualquier consumición en la cafetería, ¿no? Son fórmulas, ¿no?, para tratar de que la gente quiera venir más, conocerlo, ¿no?, y poder dar una vuelta sin que llegue a masificarse en esos meses de verano, en el que si no los clientes que están alojados disfrutando de esto, pues se sentirían seguramente en ocasiones pues sin esa intimidad, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo del Parador? Pues bueno, ahora mismo, fíjate, el mes de agosto que acabamos ahora mismo, acabamos casi con un 97% de ocupación. Teniendo en cuenta que hace 3 años estábamos por debajo del 90%, por eso os digo que todos los meses se va notando esa actividad. Y los meses anteriores también están todos por encima. Las previsiones de final de año será acabar casi un 15% de ingresos por el año pasado y recuperar niveles de ingresos y de resultado de aquellos años más bollantes de la economía, con lo cual quiere decir que todo va hacia arriba. Las instalaciones del propio Parador como hotel, en este caso, y también, como no, sobre todo, el fantástico paisaje que tiene a su alrededor, con este increíble recinto amurallado, porque es único y genuino prácticamente en toda España, y las vistas de la bahía, de las Islas Cíes, etcétera, hacen que muchísimos congresos se vengan a celebrar aquí al Parador de Bayona. Continúa esa fuerza que hubo hace años, que prácticamente todos los fines de semana había congresos en el Parador. Hubo unos años que se resintió, los años de la crisis, pues bueno, muchas empresas bajaban, tenían que recortar, adaptarse a sus gastos, y se resintió. Ahora mismo está volviendo a repuntarse. Aún así siempre hay congresos
que no dejan de hacerse. Sobre todo el Congreso de Coloproctología del doctor Casal, al que ya el propio ayuntamiento le concedió la medalla de oro porque que llevemos prácticamente, creo que son 20 años haciendo ese congreso para Bayona en un mes de febrero, es una maravilla. Y a mayores de ese, pues gracias a esos muchos otros que se siguen consolidando. Está creciendo otra vez, como te digo, y no sé si llegaremos a esos niveles tan potentes, pero sí que sigue siendo fundamental. Y eso es bueno no solo para el parador, sino para todo el pueblo, porque cada vez que tenemos un congreso con un parador de estos llenos, pues eso repercute en toda la hostelería de la ciudad. Dentro de la red de paradores, el parador de Bayona, conjuntamente con el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago, San Marcos en León, entre otros de la red a nivel nacional, es uno de los paradores que genera pues una economía muy elevada para la red de paradores. Efectivamente, son de los paradores más emblemáticos en ubicación, construcción, etcétera, de los que más rentabilidad tienen, aunque es verdad y es cierto que ahora hay unos nuevos paradores que aportan tanto como estos que dijiste, como puede ser Cádiz, que lleva años haciéndolo, como el antiguo Hotel Atlántico, como el parador de La Granja, otros parador de Alcalá de Henares, que es un gran parador también, que hace muchísimos eventos al estar posicionado cercano a Madrid, entonces tiene mucho tráfico de convenciones, demás, pero bueno, sigue siendo el parador de Bayona uno de los paradores referentes. El parador de Bayona, para muchos vecinos del entorno de la comarca del Valle Miñor o visitantes que vienen de fuera, tiene una diferencia con respecto a otros paradores, sobre todo paradores que son castillos, como en Castilla-La Mancha, etcétera, que de noche están iluminados. Aquí hace unos años se hicieron unas pruebas en una de las murallas cercanas a la Torre del Reloj o del homenaje, y precisamente para elegir un poco la luz, el color sobre todo, y había ese proyecto de iluminar absolutamente toda la muralla alrededor exterior de la fortaleza para que sea visualizado el parador y la fortaleza sobre todo desde cualquier lugar del mar y cualquier lugar de tierra, ¿no? Viniendo por la autopista, etcétera. Llegó la crisis y parece que eso fue lo que paró un poco ese proyecto. ¿Cómo está la situación dentro de paradores y sobre todo aquí el parador de Bayona para poder llevar a cabo ese objetivo? Pues no te puedo decir ahora cómo está. Lo que sí es cierto es que ese proyecto en su momento estuvo a punto de realizarse. No era un proyecto del parador en sí, sino era un proyecto entre el parador, Diputación, Ayuntamiento, porque realmente bueno, el parador sería fantástico tenerlo iluminado, pero el mayor beneficio pues seguramente sería para el pueblo en sí, ¿no? De llegar y poder estar llegando por autopista, por la carretera y ver todo ese recinto amurallado, que sea la imagen de Bayona, pues yo creo que sería fantástico para todos. Entonces, pues es un planteamiento que cuando, ahora que estamos en época de operación, sería fantástico poder retomarlo, ¿no? Si tanto Ayuntamiento, parador, Diputación, etcétera, pues estuvieran todos de acuerdo, porque sí que es un proyecto muy costoso, no es algo que dure, que cueste, bueno, 4 meses, sino que es un proyecto costoso que sería fantástico retomar, pero bueno, yo también entiendo que tanto otras, tanto Diputación, Ayuntamiento, etcétera, tengan también otras a veces prioridades, ¿no? Ahora que sean más necesarias, pero sería fantástico, la verdad es que sería fantástico entre todos poder retomarlo y tener toda esta muralla, todo este recinto iluminado para cuando vas llegando en coche pues poder verlo, o la gente que ya está, ¿no? Que sería maravilloso. En aquel año de 1966, después de que el Estado español comprara a los herederos de Bedriñana, aunque hay algunas otras leyendas que podríamos hablar, lo que es la fortaleza, en el 66 comenzó a funcionar el parador de turismo Conde de Gondomar. En el 67 fue inaugurado oficialmente. En aquella época tenía 68 habitaciones y 85 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia en aquel principio y en la actualidad que cumple 50 años? Pues la diferencia es la misma que en el resto de la red. Al principio los paradores, una de las misiones, ¿no? Pues era ser la imagen del turismo en España, y en base a ello pues que el turismo creciese exponencialmente como creció después, y ahora pues es la mayor industria del país, ¿no? Hombre, cada vez, en aquellos momentos, pues seguramente la rentabilidad de su historia pues se verían menos, ¿no? En una época actual, pues una empresa como Paradores tiene que ser rentable, con lo cual tratas de que la productividad, ¿no? y esa relación plantilla capacidad pues sea más ajustada y sea más equilibrada
con el sector, ¿no? Seguramente siempre va a ser mayor que el sector. Pues ¿por qué? Porque el turismo y el servicio, ¿no?, de calidad personalizado, etcétera, que queremos hacer o transmitir en paradores, y que siempre ha sido así, pues es diferente, ¿no?, que en otras cadenas, y entonces ese ratio personal o plantilla capacidad es mayor, ¿no? Pero ahora mismo, pues fíjate, son 122 habitaciones. Y la plantilla en las épocas de menos actividad puede estar en torno a las 55 personas. Es un ratio alto, y alto comparado con la empresa privada. Pero comparativamente con lo que tú decías al principio, imagínate, ¿no? Es cierto que también cuando llegamos a la época de más actividad, en esos meses potentes de verano, pues podemos llegar a una plantilla casi de 100 personas. O sea, que sigue siendo el servicio, ¿no?, y ese servicio personalizado y esa calidad, etcétera, pues sigue estando ahí, ¿no? Pero bueno, es diferente a aquellas épocas en las que se construyeron la mayor parte de paradores y que estaban enfocados en aquel momento con una idea fundamental, ¿no?, que era cubrir todos los puestos, todas las necesidades posibles, hubiese o no hubiese clientes, bueno, pero sí que había que tenerlo todo perfecto y tal, porque era seguramente la imagen que en aquel momento, como decías antes, Manuel Fraga, o quien fuera que fue el mayor visionario, ¿no?, y el mayor representante, pues quería transmitir para que, pues que el turismo se consolidase, ¿no?, en España, y ser eso, la imagen del turismo. Y eso que estamos hablando de aquella época del 66, en que estaba construida lo que hoy es la mitad prácticamente del parador. Posteriormente, cuando hubo un proyecto de reforma, digamos, porque tenía algunos defectillos, las columnas, etcétera, para la seguridad, se reformó, y a partir de ahí se amplió también. Ahí conoces más tú toda esa historia que yo, seguro, porque la llevas visto. La he vivido, sí. Y la has vivido bien. Y entonces se reformó y se amplió precisamente para tener hoy la capacidad que tiene, con sus salones, etcétera, para convenciones y banquetes de bodas. Eventos. ¿Cómo está en la actualidad el tema de las bodas, que se elige mucho el Parador de Turismo Conde de Gondomar de Bayona para celebración de bodas, otro tipo de eventos? ¿Cómo está en la actualidad para la economía del parador? Pues mira, antes comentábamos lo de las convenciones, ¿no?, que es una parte muy importante. La parte de bodas, banquetes, es otra parte crucial, ¿no?, del parador, y actualmente seguimos dando en torno a las 40 bodas anuales. 40 bodas anuales, teniendo en cuenta todas las convenciones que ya hacemos y que te cubren muchos fines de semana en las épocas más estivales, y en los 5 o 6 meses en los que se concentran las bodas, pues es un número, vamos, fantástico, ¿no? Crecimiento, es difícil crecer más, ¿no? A ver, le damos la gran ventaja de hacer tu boda en el parador, ¿no?, y de poder tenerlo aquí, aparte de las vistas, de lo que es todo emblemático, es que poseemos una capilla sacralizada en la cual se puede hacer ahí la ceremonia religiosa, ¿no? Y eso te da, pues, una ventaja fantástica, que los novios le encanta que los invitados puedan llegar y ya se olvidan de coger coches, etcétera. Llegan, boda, cóctel, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso ya te digo, es una parte crucial y muy importante de los ingresos de restauración del parador. ¿Cuál es la opinión en general de los turistas, visitantes y gente de la localidad también, que usan las instalaciones del parador y que vienen por primera vez? ¿Cuál es la opinión general que ustedes captan de ellos sobre lo que es la instalación del propio parador y de su entorno, que es una maravilla? La que tú estás pensando, que es fantástica, ¿no? Pero mira, incluso ayer tuvimos un curso de formación en el cual estamos cada vez analizando más, pues, toda lo que son la presencia en las redes sociales, los comentarios, cómo poder aprovechar, ¿no?, todos los comentarios para, pues, mejorar la rentabilidad del parador, bueno, como hace cualquier otra cadena hotelera. Pues revisando los datos del parador de Bayona, hay un ratio que es de posibles prescriptores, ¿no?, y los que van a hablar de ti y recomendarlo a otros. Pues hay un ratio de conversión en el cual estamos por encima del 60%, y eso es una barbaridad. Un buen resultado ahí puede ser normalmente en el resto de hoteles entre un 20 y un 40%, pues está prácticamente en el 60%. Claro, tú cuando llegas, empiezas a subir la muralla, ves los arcos, ves todo, estás viendo el paisaje, las Islas Cíes, todo alrededor en la península, ya te sorprende. Luego entras en el parador, el servicio, la calidad, etcétera, pues al final es normal que hagas esos, que te conviertas en prescriptor del parador. Ese dato yo creo que ya es muy revela, pues, cómo es, qué es lo que siente el cliente cuando llega aquí. Bueno, ahora estamos hablando de que el parador
cumple 50 años. Hace muchos años, cuando se iba a abrir el parador al público, se comenzó a restaurar pues muchas de las zonas, las puertas, sobre todo los arcos, digamos, las puertas de entrada, las torres, las murallas. ¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento hoy de esta joya que tenemos como la Fortaleza de Monterreal? Pues el mantenimiento con el personal del parador día a día, pero luego esas todas cosas de infraestructuras grandes cuando hay algún problema, porque bueno, es una muralla que tiene sus años, sus siglos, pues ahí pues quien se suele encargar de esa parte es Tour España, que es la propietaria de los edificios, ¿no? de los paradores. Pero bueno, pues el mantenimiento, ya te digo, en general de todo lo que es muralla hacia adentro, del personal del parador, con mucho cariño, con mucho esfuerzo y bueno, y al final sintiendo el parador como su propia casa y como si fuera de ellos para poder tenerlo así y querer que sigan 50 años más así. Lo cierto, directores hemos pasado muchos, pero para que se mantenga el parador así como está, pues la labor fundamental al final es de todo el personal que está todo el día trabajando. Ese personal de mantenimiento, el personal de recepción, personal de cocina, comedor, pisos, bueno, que es el que ha hecho que el parador siga teniendo esos datos de actividad, de rentabilidad, etcétera, porque sin ellos y sin ese trabajo constante y esa sonrisa siempre al público y querer que vuelvan y que repitan, sin esa labor de ellos eso sería imposible. En el año 66, cuando se abrió, una pareja de ingleses fueron los primeros clientes, digamos, que alquilaron una habitación que costaba 140 pesetas en aquellos años y estaba incluida la cena, el desayuno, la comida, etcétera. ¿Hay algún homenaje previsto ahora para la celebración del 50 aniversario para esos primeros clientes? Para esos clientes no los tenemos localizados, no sabemos nada. Pero sí te digo una cosa, sí tenemos algo especial para unos clientes que si no fueron los primeros, fueron los segundos o los terceros, pero que ese año, 1966, nosotros llegaron al parador y que ininterrumpidamente llevan 50 años seguidos viniendo al parador esa misma quincena, además de otras épocas. Eso sí que tiene mérito, vamos, y el homenaje más especial pues será para don Camilo Yáñez y para su mujer, doña Carmen, porque lo tiene más que merecido, lógicamente. Son parte del parador, 50 años seguidos viniendo al parador, pues bueno, ellos sí que nos podrían contar la evolución del parador de aquel día hasta hoy. Pues se celebra el 50 aniversario del Parador de Turismo Conde de Gondomar de Bayona y les recuerdo que el nombre del Conde de Gondomar fue porque el Conde de Gondomar fue gobernador y tiene el título de gobernador perpetuo de la fortaleza. Recordemos que la fortaleza, el recinto amurallado, se fue construyendo entre los siglos XI y XVII. De ahí tenemos las torres de distintos siglos también y los arcos y puertas de acceso a la fortaleza. Con el parador, 50 años ya, nada más y nada menos. ¿Qué actos están previstos para la celebración y conmemorar este acontecimiento para el día 11, martes de este mes de octubre? Bueno, tenemos un acto lógicamente conmemorativo en el que vendrá nuestra presidenta y representación de nuestro comité de dirección, las autoridades locales, el alcalde, seguramente vendrá también el consejero, el alcalde de Bayona, José Ángel Muiña, esperemos que pueda venir más representación. Y bueno, pues luego invitación a los exdirectores, de trabajadores, todo el tejido empresarial de la zona, que es en el cual, como decíamos antes, sin eso el parador tampoco tendrá sentido, porque aparte de lo que tenga, tiene que asentarse en la ciudad. Bueno, y tendremos un acto no muy espectacular, pero bueno, yo creo que va a ser un acto muy bonito y bueno, sin revelar las cosas que haremos, pues va a ser, yo creo que la gente le va a guardar buen recuerdo de él. Bueno, próximos objetivos después de estos 50 años. Pues que el parador siga así otros 50 años, claro, y que los clientes sigan teniéndolo en cuenta en su agenda para visitar a Bayona y que los clientes sigan siendo prescriptores del parador para que llegue a mucha más gente. La verdad es que esa es la idea, que el parador siga siendo un referente. ¿Algún mensaje para los visitantes, turistas y sobre todo el pueblo de Bayona?
y la comarca del Valmiñor. Agradecerle sobre todo pues el cariño que sé que le tienen al Parador como sitio referente y que al final el Parador es de todos, es verdad, es de todos. Sin el apoyo sin esos clientes, sin el pueblo, sin toda la gente sería imposible. Igual que como decíamos antes con el personal, sería imposible que el Parador hubiera mantenido ese nivel de actividad y ese nivel de calidad, ¿no?, y de referencia durante estos 50 años, y si queremos que siga siendo así, pues tiene que ser igual, un trabajo entre todos. En estos años de mandato, sin duda, ha estado por aquí personajes importantísimos. Recuerda algunos de los personajes que han estado hospedados aquí, independientemente de Su Majestad el Rey, etcétera. Efectivamente, pues mira, yo en el tiempo que yo he estado, pues sí ha estado Su Majestad el Rey Felipe, hace poco también estuvo el Rey Emérito, vino durante las regatas de la regata de Asturias, pues también estuvo en el Parador cenando. Hace 2 años pues también hubo una cumbre hispanolusa en la que estuvo el presidente Rajoy y el resto de ministros, bueno, y mucha más gente. Famosos también del arte, del cine, de la televisión, que han pasado por aquí. De todo tipo. Seguramente los conocerás tú más que yo. Muchos has visto tú pasar también por aquí. Pues nada, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Le deseamos toda la suerte del mundo para que el Parador siga siendo uno de los paradores principales, generando no solo la economía elevada para la red de paradores, sino también pues para ofrecer esta imagen turística y sobre todo histórica de la Real Villa de Bayona. Muchas gracias a vosotros, Pepe.